¿Cómo andás, Ceci? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿y qué buenas tal? tardes, ¿cómo están? Bien, Bueno, bárbaro. Vamos a esperar un ratito más como hacemos siempre, que son y media, y después perfecto. empezamos a tener más adeptos a la clase. Y que realmente puedas
Hola, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, ya somos unos cuantos, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes, sí, se escucha bien. Bien. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con algunas respuestas que yo les debía de la clase anterior respecto de lo que es el parcial, los temas y demás, que lo conversamos con el profesor Castelo, pero así ya se quedan todos tranquilos respecto a eso que planteaban la clase pasada. Primero, lo que es los temas del último parcial, nos confirmó Castelo que lo que vamos a incluir en este último parcial es desde el primer tema que se dio luego de la segunda prueba hasta el final del curso. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a incluir ninguno de los temas dados en la parte 1 y 2 del curso, que yo la clase pasada les había dicho que generalmente es el criterio, pero hablamos con Alejandro y nos dijo que no, que va a ir de lo que se dio de la segunda prueba, todo para adelante hasta el final del curso, que vamos a terminar con seguridad social la clase que viene. Eso respecto a los temas que vamos a incluir en la prueba. Por otro lado, también el tema de la fecha de la prueba. Me dijo el profesor que la idea es tomarlo el próximo viernes 26, la prueba. Esto, como siempre, que me dijo un poco que lo charláramos con ustedes en función de que justo es viernes 26, se viene hay un fin de semana siguiente, que tal vez ustedes, por tema de tiempos y conveniencia de más estudio, querían aprovechar ese fin de semana siguiente al 26 para estudiar. No hay inconveniente de la prueba hacerla el 29. Pero eso en realidad va a estar sujeto a lo que quieran ustedes, la mayoría y demás. Así que bueno, ahí veo que ya empezaron a escribir en el chat. Alguno tome la palabra al respecto, pues también sé que estas cuestiones dependen mucho de pruebas que tienen en otras materias y a ver algo generalizado que ya saben, así ya con Alicia y Cecilia vamos escuchando a ver qué es lo que ustedes tienen en mente o cómo tienen programado estos finales de curso. Profe, Profesora, ¿me escucha? Sí, de una por vez. Arranque alguna, no sé cuál habló primero. Yo quería decir que yo, por ejemplo, tengo examen. O sea, si lo hacemos, o sea, se juntan mucho con los exámenes, porque los exámenes empiezan la primera semana de diciembre. O sea, yo lo digo para que lo tengan en consideración los compañeros también, que la gente que vamos a dar examen nos mata. O sea, hacerlo tan con fecha. En esa línea, porque a ver, hoy es miércoles, el curso lo vamos a estar terminando con suerte el lunes que viene, pero lo más probable, pero a ver, puede ser que algún tema quede pendiente para el miércoles, entonces, que sea el viernes, que es el último día de clase, en la línea de lo que tú estás diciendo parece ser lo más atinado, porque antes tampoco puede ser, porque tal vez el miércoles lo utilicemos para seguir dando algunos de los temas que faltan. A ver, Silvia, decime. ¿no podríamos resolver el tema del parcial de la fecha, si el 24, el 26 o el 29, de la manera que se resolvió la otra vez con una votación que una compañera puso en el grupo de WhatsApp y todos votaron? ¿O podrían Sí, hacerlo por Eva también y que no, todos voten según su criterio? no, Lo si en la definieron. oportunidad anterior lo hicieron así, lo definieron, es mejor, porque totalmente, a ver, somos muchos y cada cual tiene situaciones distintas, entonces me parece bien, entre ustedes manéjenlo en el grupo de WhatsApp y el viernes nos dicen, me parece perfecto, Silvia, o no sé quién fue que comentó No, sí, esto recién. yo porque me parece que así todos tienen la opción de votar la fecha que le quedaría mejor. A mí en mi caso, por ejemplo, tengo también el examen el 6 de diciembre, me quiero morir, pero un fin de semana más también es bueno porque tengo también dos parciales en esa semana, el 25 y el 26 tengo parcial, pero también entiendo los demás que también tienen problemas, entonces es mejor que cada cual vote y bueno, de esa manera todos tienen la opción. No Me sé, a mí parece me parece. perfecto. Véanlo en el grupo como lo estás planteando y el viernes nos dicen. Y ahí vemos que ahí ya va a estar también el profesor Castelo y si ahí surgen otras cuestiones, ya el viernes mismo lo resolvemos, que aparte lo vamos a tener Alejandro también. ¿Les parece bien? Micaela.
Buenas noches, profesora. No, le quería decir que acá a través de Zoom también se puede hacer una encuesta y se puede poner las dos fechas y lo vamos haciendo nosotros hoy mismo, si quieren. Digo, para dar una idea más. Yo también estoy en la misma situación que Silvia, que tengo un examen el 6 de diciembre, pero justo también 25. Por eso el 29 como que nos da un fin de semana más para estudiar. Está. Vamos a hacer así, yo no soy muy cibernética de la informática, lo que ustedes disculpe. plantean de que se hace en Zoom, eso lo organizan Profesora, ustedes ahora, lo hacen, o si no, manéjenlo en WhatsApp y nos avisan el viernes. Yo para tampoco tomar muchos minutos de la clase de hoy, así podemos empezar con los temas que tenemos pendientes, y si esto que plantean de hacerlo por Zoom no lleva tiempo extra y ustedes lo organizan, fenómeno, porque yo la verdad soy bastante básica con todo. Lucy, perdón, un comentario. Capaz Sí, que sí. hoy no están todos conectados, entonces si lo hacen por Zoom, tienen oportunidad de opinar todos. Por WhatsApp. Por WhatsApp, perdón. Sí. Si se hace por era lo que WhatsApp, yo iba todo a el mundo plantear. tiene oportunidad de opinar, que si Claro. lo hacemos ahora en clase, el que hoy justo no se conectó en clase Claro. no tiene posibilidades. Era lo que Sí, yo iba a decir, que en Zoom somos 46, pero en WhatsApp somos más de 100 personas. está. Entonces sí, perfecto. Manéjenlo ustedes en su interna y el viernes uno toma la palabra y nos cuentan cómo le fue con eso y ya definimos y estamos todos enterados y ya tenemos la información definitiva respecto de la última prueba. Sí, perfecto. ¿Está? ¿Les parece bien? Bueno, siendo que el tema del parcial quedó organizado de esta manera, lo que son los temas que se van a incluir, así como el tema de las fechas, que quedó en realidad en la cancha a ustedes, que lo hablen en el grupo que ustedes tienen y nos hacen la devolución el viernes, vamos a meternos ahora en la clase a terminar lo que quedó pendiente del día lunes, el tema de cerrar lo atinente a ocupaciones de lugares de trabajo, y mencionar el tema de los piquetes, ambas cosas reguladas por la ley de urgente consideración, y después ya vamos a adentrarnos en los que son los límites del derecho de huelga, la restricción al ejercicio del mismo. Yo voy a compartir pantalla, me dicen si efectivamente la ven y ya comenzamos con la clase. Sí, se ve bien. Vale. Lo que voy a poner es pantalla completa, porque lo deben ver chico, me parece. Ahí se ve mejor. Sí, está bien. Bueno, la clase anterior habíamos estado viendo nosotros la ley de urgente consideración, el artículo 392 de la ley 19.889, que venía a regular en este artículo ciertas consideraciones respecto al ejercicio del derecho de huelga. ¿Tá? Nosotros analizamos ese artículo 392 y nos quedamos en lo que es el decreto 268 del año 2020, porque el mismo, en una norma que leímos la clase pasada, nos decía en definitiva, en caso de existir una ocupación de un lugar de trabajo, quiénes la pueden solicitar la desocupación del sitio, del establecimiento. También este decreto reglamentario nos dice a qué organismo se debe solicitar el desalojo del lugar de trabajo que se trate, y también nos dice dicha norma las potestades de la administración ante las ocupaciones, y también vimos que es una característica muy importante de esta norma, de que unifica los regímenes en lo que es el sector público y el sector privado. Esta norma lo que viene a hacer es derogar los regímenes anteriores y por tanto los unifica, y lo que dice este decreto 268 del año 2020 rige tanto para la actividad pública como para la actividad privada. Entonces, cuando nos encontramos con un lugar de trabajo, con un sitio, con un establecimiento ocupado, nos encontramos con lo siguiente. ¿Quién puede pedir el desalojo? Esto es que los ocupantes
los trabajadores que están ejerciendo el derecho de huelga a través de la ocupación, que como vimos, se entiende que es una modalidad del ejercicio de huelga, ya sea como extensión o modalidad de lo que se llaman las huelgas atípicas. Bueno, cuando está ocupado un lugar de trabajo, este decreto reglamentario nos dice que quien puede solicitar el desalojo, o sea, la desocupación de los trabajadores que están ocupantes, es el jerarca del organismo que se trate o el empleador. Esto es el patrón de la empresa respectiva. ¿Está? ¿Qué tiene que hacer el jerarca o el empleador en su caso? Debe indicar, debe presentar una nota por escrito, que la presenta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tiene que relatar los hechos sucedidos y, en definitiva, pedir la desocupación del lugar de trabajo. Quien la va a firmar esa nota es la persona con representación laboral suficiente, como les puse ahí en la placa, ya sea el director de la empresa, el administrador, el gerente o lo que fuere, pero tiene que ser una persona con legitimación suficiente para, en definitiva, solicitar que se le restituya el establecimiento que está siendo ocupado por operarios, por trabajadores. ¿A quién se debe solicitar la desocupación y qué potestad tiene el organismo al que se le pide la desocupación? Nos dice la norma, el decreto reglamentario de la LUC, que la solicitud se debe formular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta nota por escrito se debe presentar al Ministerio de Trabajo, y una vez que recibe el Ministerio de Trabajo la solicitud de desocupación, de desalojo de un lugar de trabajo, tiene dos facultades este organismo. Por un lado, puede iniciar un procedimiento de conciliación entre los ocupantes, los trabajadores, ¿verdad?, y el empleador, ya sea persona de derecho público, o sea, una empresa privada, y tiene que citar a las partes en un plazo perentorio. Quiere decir que las va a convocar a cierto plazo que en principio no puede ser objeto de prórroga, sino que te cita para tal día para conciliar, y deben concurrir ambas partes, tanto los trabajadores involucrados en la ocupación como el empleador. Otra facultad que tiene el organismo, según la norma que está vigente a la fecha, es disponer la desocupación de manera inmediata del establecimiento que se trate bajo apercibimiento de la fuerza pública. Y en caso de que persista la ocupación, el Ministerio de Trabajo puede pedir al Ministerio del Interior el desalojo de los ocupantes. ¿Está? Es una cuestión importante respecto al procedimiento lo siguiente, porque cuando el Ministerio de Trabajo recibe la solicitud, lo que tiene que hacer es notificar de manera escrita tanto a quienes están ocupando el establecimiento como al empleador. Tiene que notificarles la fecha de la conciliación, o en el caso que prima facie, eso es, que recibida la solicitud de desocupación por parte de la empresa, el ministerio, si se quiere de entrada, en un término que todos entendemos, va a disponer la desocupación, lo que tiene que hacer es comunicárselas por escrito, hacer una notificación formal y fehaciente a los ocupantes de manera escrita. Antes, como ustedes saben, el decreto del año 2010, que expresamente lo que vino a hacer en el pasado esta norma es a prohibir, en definitiva, a prohibir en el entendido de que siendo que un establecimiento de órganos públicos del Estado estén ocupados, este decreto del año 2010, que lo hablamos en la clase pasada, ustedes vieron que esta norma lo que venía a hacer era que en el caso que hubiera una ocupación de centros públicos, se habilitaba de esta forma este decreto del año 2010 a la inmediata desocupación de la oficina respectiva, que es lo que hablamos en la clase pasada, que había una diferencia de regímenes entre los privados y los públicos. Esa norma antigua, que hoy por hoy ya no está vigente, en lo que hacía la notificación la regulaba distinta. Decía que mediante escribano público, acompañado sí con un funcionario de la Dirección Nacional de Trabajo, tenía que ir a la oficina que esté ocupada y le dejaba un cebulón a los huelguistas. Respecto al modo de notificación, hubo un cambio al presente, ya que la figura del escribano público pierde relevancia y se saca de escena. Y una cosa fundamental que ustedes tienen que entender y que les tiene que quedar clara, que la norma también dice que el momento en que ordena el Ministerio de Trabajo a desocupar puede ser en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Antes de que se celebre la conciliación, durante se esté celebrando la misma,
o inclusive después de hecha la conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es citar a ambas partes a sentarse a conversar respecto del conflicto. Entonces la norma dice, antes de que se junten las partes, puede ya el ministerio decidir que desocupen, puede supeditarlo al resultado justamente de la conciliación, o si no, terminada esa etapa conciliatoria, también puede solicitar la desocupación. Una cosa que nos preguntamos nosotros es, ¿hay requisitos para disponer el desalojo? En definitiva, ¿qué tiene que advertir, qué tiene que ver el Ministerio de Trabajo para decir si hay una fábrica ocupada, la panadería, que yo soy dueña de una panadería y me la ocuparon? ¿Qué tiene que relevar el Ministerio de Trabajo para decidir que me desocupen el establecimiento? Bueno, la norma no establece ninguna condición o requisito concreto para intimar esa desocupación. La discrecionalidad que tiene el Ministerio de Trabajo es muy amplia. ¿Qué quiere decir? A ver, que la norma no da parámetros estándar para decir si se presenta tal o tal circunstancia, el Ministerio va a mandar a desocupar o no, pero lo que sí se advierte, por ejemplo, el profesor Castelo dice que pese a que a la discrecionalidad que se le da al Ministerio de Trabajo es muy amplia, en definitiva, ustedes saben que cuando la discrecionalidad es muy amplia, quiere decir que uno tiene amplio margen de actuar, también eso se puede llegar a tornar en arbitrariedades o subjetividades y cuestiones. Pese a eso, lo que dice el profesor Castelo al respecto es que por lo pronto debe atenerse a lo que dice el 392 de la LUC, es el artículo que veíamos la vez pasada, en el entendido de que si la ocupación no es de forma pacífica, no se está permitiendo el ingreso de los no huelguistas y no se está permitiendo el acceso a las instalaciones del dueño de la parte de la empresa, por lo pronto esa ocupación, ese ejercicio del derecho de huelga, no sería legítimo y por tanto la desocupación, en caso de que la disponga el Ministerio de Trabajo, sería ajustada de derecho. ¿Está? Entonces, cuando estudien ustedes el tema de ocupaciones de lugares de trabajo como una modalidad típica de la huelga, recuerden especialmente este artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, que son disposiciones nuevas, de mucho debate, como lo hablamos la clase pasada, que inclusive fue muy rica la clase por las posiciones encontradas de ustedes, que lo mismo pasa a nivel doctrinario, ya que movió el tablero para todos lados, pero es importante que complementen lo teórico que ustedes lean con el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, y esto a modo informativo, para los que les interesó el tema, en las revistas de Derecho Laboral hay muchos artículos escritos al respecto, y justamente en esta línea que estamos viendo, algunos que dicen, en definitiva, de lo, si se quiere, sí, inconstitucional, injusto o ilegal de este artículo 392 por el alcance que tiene, y quienes son partidarios de, en definitiva, de la correcta adecuación de la norma y demás. Entonces eso como dato, si alguien quiere ampliar, después podemos mencionarles algunos artículos en concreto, porque realmente ya hay primeros artículos escritos, pero volvemos, son de los primeros porque esto es muy reciente, pero ya hay colegas que se han puesto a estudiar el tema y a proporcionarnos enfoques teóricos de esto. Entonces, por acá terminamos lo que es la ocupación de los lugares de trabajo. Por último, vamos a hacer una breve referencia a los piquetes. ¿Tá? ¿Qué es esto de los piquetes? Lo vamos a traer a colación y es importante porque la Ley de Urgente Consideración también refiere a ella en los artículos 460 y algo y siguientes, 2-3 artículos también nos viene a hablar de este tema. Entonces, ¿qué son los piquetes? Como les puse ahí en la PPT, los piquetes consisten en un apostamiento de trabajadores en el acceso o salida del establecimiento para informar sobre un conflicto, desestimular el ingreso de trabajadores no adherentes a la medida y dificultar el ingreso de proveedores o clientes al establecimiento respectivo. Cuando nosotros hablamos de piquetes blandos y de piquetes duros. La posición mayoritaria, más que nada a nivel extranjero, admiten la licitud de los piquetes blandos, porque los piquetes blandos básicamente lo que hace es una movilización, sí, de gente, de trabajadores y demás,
pero tienen más que nada una finalidad de publicidad a un conflicto, y lo que hacen es entregan volantes a la gente, le informan del conflicto respectivo, pero generalmente son de manera pacífica. Es más, generalmente no, para que sea piquete blando tienen que darse de manera pacífica, sin violencia, y con esta finalidad que les decía, de publicidad sin alterar en principio el orden público. A diferencia de ello, el piquete duro ya se da con cierto grado de violencia e intimidación, y lo que se hace es interrumpir, ustedes lo habrán visto muchas veces, y es de nivel mediático y público, que cuando se arman piquetes de que la gente corta las calles, prenden cubiertas, y ahí lo que hacen en definitiva, obstaculizan, interrumpen inclusive la circulación de las personas, y se generan daños y se rompen bienes de terceros y demás. Por esto es que lo que son los piquetes duros, la legislación, y más, a nivel más, ya volvemos, vamos a ver que la LUC justamente en el derecho interno se adecúa a esto que a nivel extranjero ya decían, piquete blando sí, piquete duro no, en el entendido de que los piquetes duros son resistidos a nivel doctrinario como legislativo, y vamos a ver que la legislación nuestra, a raíz de esta ley 19.889, justamente se postula en este entendido. ¿Tá? ¿Qué entienden? Porque a nivel doctrinario y jurisprudencia en el derecho comparado, ya tienen, se ha escrito mucho al respecto, y entienden que los piquetes en realidad no son una modalidad del derecho de huelga, sino que son una acción sindical que se basa en las libertades de reunión, expresión y protesta, pero sí está bastante articulada la opinión a nivel extranjera de que por lo pronto los piquetes no serían una modalidad de huelga, sino que sí es parte de otra acción sindical, en los términos que acabamos de mencionar. Como yo les decía, la relevancia de este tema, es más, inclusive el desarrollo, esto un poco los pongo a ustedes en sintonía, el hablar de los piquetes y demás, y eso es en realidad, con la profundidad que lo vamos a hacer, es la primera vez en el curso, porque ahora sí tenemos, a raíz de la ley de urgente consideración, especial regulación al respecto, y volvemos, son temas que están vinculados, por supuesto, con el derecho laboral, con el ejercicio de la libertad sindical, más allá de, a ver, también estudiaremos nosotros a nivel interno si se puede entender como una modalidad típica del derecho de huelga o no, y capaz que empezamos a tener también a estudiar el tema como hace mucho tiempo ya ha sido objeto de estudio, sí, a nivel de derecho comparado. En definitiva, y lo concreto es que en esta ley, en los artículos 468, 469 y 470, se trata específicamente el tema de los piquetes, que como acabamos de ver, es accionar de la gente con intenciones de protestar por algo, de reivindicar algún tipo de derecho. Es más, muchas veces los piquetes, ustedes los ven en la televisión, no solamente es por temas laborales, muchas veces es muy común por temas de seguridad. Tanto en Montevideo como en el interior se cortan rutas, se cortan zonas y se hacen movilizaciones de esta índole, justamente velándose por algún derecho concreto. ¿Qué nos dice la LUC? Bueno, en este artículo 468 nos dice que los piquetes que impiden la libre circulación, declárese ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Acto seguido, el artículo 469, justamente siendo que son ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación, acto seguido el 460 lo que hace es declarar que la preservación del derecho a la libre circulación y el orden público. ¿Está? Y como ustedes ven ahí, en este artículo, como se preserva por el derecho a la libre circulación y al orden público, da la facultad a lo siguiente, que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos y privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos o objetos de cualquier naturaleza a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. ¿Está?
Y además, adicionalmente a estos dos artículos, tenemos que agregar el 470, que en esta línea que ya vimos recién, que en el caso de que se corte la circulación de personas, de bienes y demás, del 470 viene a rematar esto del 468 que los declara ilegítimos las movilizaciones en ese sentido, y dice que actuación en casos de hechos de apariencia delictiva. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. ¿Está? Como ustedes pueden ver, quedó claramente que la LUC distingue lo que yo les decía al inicio, lo que es un piquete blando, que son legítimos, es esa reunión de personas, acciones tendentes a, por supuesto, movilizarse y a reivindicar algún tipo de derecho, pero son expresiones propias de la libertad de expresión, de reunión y protesta. Si algo a mí no me parece, yo tengo la facultad y la potestad de juntarme con gente que está en la misma línea que yo y justamente poder expresarme libremente. Por otro lado, los piquetes duros que acabamos de ver, que ya implican violencia, y hablamos de impedimentos y obstaculizaciones más duras, más profundas, eso es lo que a texto expreso nos dice nuestra normativa vigente hoy por hoy de que son ilegítimos. Entonces, acá lo que vamos a tener que ver, y hoy por hoy es el desafío que se presenta, cuál es el límite para entender en definitiva que un piquete sea legal o ilegal. Es así que a esta pregunta que nos hacemos, en definitiva, ¿cuándo van a ser ilegales los piquetes? Bueno, justamente al tenor de la propia normativa interna, cuando impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. ¿Está? El piquete solamente va a ser ilegal al tenor de la norma solo si se obstruye o se obstaculiza o imposibilita de manera total y absoluta el libre tránsito de las personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. ¿Está? Es claro que, y esto viene de la línea, volvemos, yo empecé diciéndoles que la doctrina extranjera que ha tratado mucho este tema, entienden que en realidad los piquetes no es una modalidad del derecho de huelga, pero ¿qué pasa con los piquetes? Lo mismo que pasa con las huelgas, en el entendido de que lo que se procura hacer con eso es estorbar, dificultar y causar un daño a un tercero, que en el caso de la huelga está claramente que es el empleador. Entonces, en esta misma línea que los piquetes, cuando las personas activistas, puse ahí en la PPT, si los activistas solamente están estorbando, dificultan, enlentecen, molestan, intentan persuadir de no pasar por ese lugar, o solo brindan información a quienes pasan, los informes, le dan folletos, les hablan de lo que está pasando, por qué sus molestias y la razón de ser, de estar ahí en un colectivo, manifestando el interés de estar ahí y por qué, ese piquete no es ilegal. ¿Está? A ver, entonces, que por supuesto la concentración de gente causa molestia, volvemos, si yo estoy andando en mi auto y justo hay un montón de gente parada y me está cortando el tráfico y demás, y, a ver, si eso lo que hace es enlentecer, estorbar, y yo que estoy pasando, algo que me implicaba 2 minutos, me lleva 15, ese piquete no va a ser ilegal, porque esto está íncito en la propia medida que las personas están tomando. ¿Tá? Pero sí, cuando se exceden esos límites es que el piquete ya se torna ilegal. Inclusive, para ver el tema, si uno lee la ley nuestra, te dice que el piquete no va a ser ilegítimo cuando impida tal y tal cosa. Si uno se va al diccionario de la Real Academia Española y justamente ve la definición de lo que es impedir, el diccionario que nos dice que impedir es hacer que una cosa no se ejecute, que no se produzca o que no sea posible. En esa línea es que justamente les pongo ahí arriba, que cuando se obstruye, se obstaculiza o se imposibilita de manera total, ahí ya está, volvemos, el tránsito de personas o bienes al tenor de lo que dice la propia ley, ahí sí vamos a estar ante un piquete que es ilegítimo con las potestades que la ley le da al Ministerio del Interior para justamente desarticularlo y demás. Pero en la otra línea estamos dentro de los parámetros legales y acciones perfectamente permitidas. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Dardo, perdón, tenés la mano levantada, decime.
Sí, profesora, no, pero me imagino que ya se contesta, ¿no? Porque leyendo me quedo con obstruye, obstaculiza, me posibilita, entonces me quedé pensando en una situación práctica que se da mucho en un piquete. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un piquete? No vamos a decir si personas están haciendo un piquete y entra gente que va a trabajar, no acatando la medida, y le empiezan a gritar carnero, que es un tópico muy frecuente que se dé en la práctica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque ahí en realidad ni obstruye, ni obstaculiza, ni imposibilita. O sea, sí en todo caso estorban y molestan. Y entonces, ¿cómo quedaría eso? No, pasa que ahí yo me voy a ir al artículo. A ver. Volvemos. En la línea de lo que vos quería ver acá una cosa, pero no. A ver, en la línea de lo que tú estás diciendo también, cuando nosotros hablamos de la definición de piquetes duros, que es cuando justamente el que es ilegal, el que no se permite, también en ese, ¿qué pasa? Se está hablando también de que exista cierta violencia verbal o física a las personas. En estos casos, lo que tú decís, entiendo yo cualquier cosa, Cecilia, Alicia, a ver si tienen opiniones y demás. A ver, volvemos, es parte de lo mismo, este tipo de situaciones molestan y demás. Y a ver, en principio, si lo dejaste pasar, por más que le dijiste un insulto, siendo lo que significa la palabra, ¿no? No porque hay otros insultos propiamente dicho, improperios, a ver, yo entiendo que ahí no caemos en lo que es un piquete blando, sino ahí entra en juego, entiendo yo, el 470, cuando al final dice hechos de apariencia delictiva, en el entendido de, que me parece hasta muy flojito lo que voy a decir, pero que alguien quiere decir el día de mañana, no sé, me injuriaron, me difamaron y quieran darle una vuelta penal así, pero creo que en ese sentido sí, nada, ponete auriculares y seguí, porque así como a ti entiendo, no te, no, no te gusta lo que te están diciendo, eh, a la persona que está haciendo el piquete no le gusta que estés entrando y en definitiva no apoyes la medida. Ahí volvemos, va a ir de la mano del tenor de las acciones que se sucedan. Si por decir eso me parece que ahí te la fumás, auriculares y no descorte, porque cada cual tiene su posición, pero ahí dependerá del tenor, de lo calorado que después se torne toda la situación del piquete en sí. No sé, Cecilia y Alicia, si piensan más o menos lo mismo, porque un Sí, calificativo de esa manera... en la medida en que no se está obstruyendo el ingreso, me parece a mí que, bueno, obviamente que estas situaciones siempre son situaciones de crisis y que traen algún tipo de choque máximo cuando, como muchas veces escuchamos, y es verdad, que en nuestro derecho, digamos, los convenios colectivos se aplican a todos los trabajadores, no solamente a los que, digamos, hicieron una huelga, un paro, un piquete. Entonces, bueno, puede generar, por supuesto, esa rispidez entre los trabajadores que ingresan respecto de los que están manteniendo la situación de, digamos, de piquete, ¿no? Creo eso. Coincido contigo, Lucy. Sí, yo también coincido y además el artículo es claro de que utiliza esos tres verbos, entonces bueno, claramente para que entre a jugar el artículo se deberían obstaculizar, impedir la circulación. Totalmente de acuerdo. Bien. Dardo, ¿te quedó la mano levantada o algún otro comentario? No, perdón, me quedó la mano levantada. No, está bien. Le digo porque lo he vivido ese tipo de cosas. Si bien No, no, si bien yo siempre he hecho paro, pero he observado que se da eso en la práctica con las personas que no acatan el paro. O, o por lo menos se da bastante. bien, entonces, para darle cierre a este tema de los piquetes, ¿cuáles son las consecuencias de la ilegalidad? Como lo hablábamos hace un ratito, el Ministerio del Interior va a poder adoptar las medidas pertinentes para restaurar la libertad de circulación
sin necesidad previa de ningún otro organismo, ya sea Fiscalía, Poder Judicial y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que si justamente en los términos que dice la norma que acabamos de ver se obstruye, se impide la circulación de bienes o servicios, el Ministerio del Interior va a desarticular ese aglomerado de gente y lo va a desarticular. ¿Está? Y en el caso, como dice ahí segundo, también si se producen estas situaciones de cierta ilegalidad, se va a dar cuenta al Ministerio Público en caso de que se detengan participantes en la medida que hayan incurrido en hechos con apariencia directiva. Ahí sí se le da cuenta al Ministerio Público, pero para desarticular el movimiento solamente por sí actúa el Ministerio del Interior. ¿Está? Hasta acá estamos con este tema, no sé si tienen alguna consulta más, así ya nos metemos en lo que son los límites externos e internos del derecho de huelga. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, es estrictamente sobre lo que dice la norma. Cuando dice libre circulación, habla de la libre circulación de personas, pero luego refiere a la libre circulación de bienes. Y no entiendo bien a qué se refiere con libre circulación de bienes. A ver, porque volvemos, libre circulación de personas, vamos a pensar, por ejemplo, que son transeúntes, pero ya cuando la palabra bienes, que viene a ser más de lo mismo, si hay autos o hay vehículos o todo, tú no puedes obstaculizar, en definitiva, detener la circulación de, en definitiva, como dice ahí, de con esa amplitud total de lo que sea. A ver, si hay vehículos, no es, bueno, si vos venís caminando te tengo que dejar pasar, pero si vienen autos, es distinto. Por eso acá lo que se quiere es que sea una amplitud total de que, a ver, no se puede, en definitiva no se puede estorbar y obstaculizar de tal momento que se torne, que la manifestación que se está haciendo del aglomerado de manera absoluta y total paralice todo. En ese sentido es el tema de esa amplitud que se le da de personas, bienes y demás. ¿Está? Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, si hasta acá estamos, voy a cerrar PPT y vamos a empezar ahora con no estoy compartiendo ahí pantalla, ¿no? No, profe. No, Lucy. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, ahora nos vamos a meter a estudiar lo que los límites al ejercicio del derecho de huelga. ¿Está? Encontramos lo que son los límites internos y lo que son los límites externos al ejercicio del derecho de huelga. Lo que son los límites internos, en realidad, se van a extraer del propio concepto de lo que significa la huelga como instituto tal y del alcance del derecho. Y en realidad, las teorías de los límites internos del derecho de huelga se limitan a las modalidades de presión de los sindicatos para reducir daños a ocasionar al patrón, y los límites que tiene el ejercicio del derecho de huelga en sí se va a analizar en función de la proporcionalidad o la equivalencia entre los daños que sufre cada parte. A nivel doctrinario, todo lo que es materia de los límites internos del derecho de huelga ha perdido fuerza, no es relevante, porque como les pongo ahí, en realidad lo que significa el derecho de huelga en sí y los límites que tienen viene dado de lo que ya estudiamos clases pasadas, de lo que en definitiva es el derecho de huelga. ¿Tá? Sí se tornan muy importantes los límites externos al derecho de huelga porque, como ya hemos estudiado, en realidad el derecho de huelga como derecho fundamental que es un derecho libertad, y lo que se busca es que sea lo más amplio posible. Tan es así que, como hemos visto también en clases anteriores, justamente es que se permiten esa cantidad de modalidades atípicas de ejercer el derecho. Entonces, los límites internos que atañen más
qué tiene que estar presente para que se considere huelga o no, hoy por hoy ha perdido total relevancia y cuestiona el tema. ¿Está? ¿Qué nos enseña PLA? En la línea de lo que acabamos de ver, que es de esencia de la huelga que cause perjuicios al empleador, ya que con ello lo que se va a buscar es que cambie la conducta para con los trabajadores. ¿Está? De por sí, la huelga es una medida de autotutela que tienen los trabajadores, que la utilizan justamente para reivindicar sus derechos y porque quieren obtener de su contraparte contractual, que es la empresa, el patrón, algo distinto, por supuesto, a favor de sus intereses. ¿Está? Entonces, lo que dicen los autores justamente es que sin una norma legal al respecto, el único límite interno referido al propio concepto del instituto es el abuso del derecho. Si no hay abuso del derecho, por lo pronto la amplitud del concepto mismo del derecho de huelga es ampliamente reconocido. ¿Qué nos propone PLA en la línea de lo que hemos visto en las clases anteriores? Y justo ahora la LUC vimos que nos habló de que la huelga tiene que ser pacífica y demás. ¿Qué decía PLA ya desde hace muchísimo tiempo? Proponía 3 reglas que las denominaba de oro, referidas a lo que son estos límites internos que atañen estrictamente al concepto de lo que es la huelga. ¿Está? Entonces decía PLA, claro, los límites que tienen el derecho de huelga es que la abstención que con la abstención de actividad no tiene que realizarse de manera indebida, tiene que ser un movimiento pacífico y sin violencia, porque ahí se puede caer en lo que es el delito de violencia privada, previsto en el artículo 288 del Código Penal, y además, el otro límite que planteaba el profesor era que haya que la huelga va a ser legítima y va a ser en los parámetros admitidos, queridos, siempre y cuando haya ausencia de daño intencional en los bienes, en las casas de la empresa, el sabotaje. ¿Esto qué era? Lo de romper los bienes de la empresa. Haciéndose una huelga dentro de estos parámetros, se entiende que la misma, en definitiva, es legal y que se puede ejercitar de manera totalmente normal. ¿Qué decía Hermida en la línea de todo esto de que los límites internos atañen al propio concepto y no es ni relevante? Yo se los hago una mención, 2-3 minutos para así meternos en los límites externos, que les tiene que quedar claro que es algo que sí proviene de afuera de lo que es el concepto mismo del derecho de huelga. Por eso es que estoy haciendo esta breve introducción, pero lo que es relevante es que ustedes entiendan los límites que tiene el derecho de huelga que provienen de afuera. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos decía Hermida? Que los únicos límites verdaderos al ejercicio del derecho de huelga es el mantenimiento de servicios esenciales, ahora vamos a ver qué implica, qué significa, y por otro lado el carácter pacífico de las medidas de conflicto. ¿Tá? ¿Qué decía huelga? ¿Qué decía Hermida? En la línea de muchos autores y la mayoría. Bueno, en realidad el ejercicio del derecho de huelga tiene su límite en que la huelga como derecho fundamental va a tener que ceder en caso de servicios esenciales, quiere decir ciertas actividades que en función de lo que implican no pueden parar y por eso los trabajadores no podrían hacer huelga, o si la hacen, tienen que cumplirse con ciertas cuestiones. ¿Tá? A nivel nacional, esto que estamos nosotros hablando de los límites internos de la huelga, los jueces, la jurisprudencia, justamente ya descarta, por eso es que yo les insisto con la poca relevancia de esta breve introducción que les estoy dando, porque descarta la justicia, la aplicación de las teorías que sustentan los límites internos, y lo relevante en materia de huelga son los límites externos, y están dados por el carácter pacífico de la protesta, que se respeten, o sea, que se dé la seguridad de los bienes e instalaciones del empleado y que se respeten los servicios esenciales. ¿Tá? En esa línea es que ahora sí nos metemos en lo que son los límites externos del derecho de huelga. ¿Tá? Cuando nos ponemos a estudiar este tema de los límites externos del derecho de huelga, siempre vamos a caer en lo que son los servicios esenciales. Ahí, como yo les puse, cuando ustedes lean el teórico al respecto,
Hoy por hoy ya está totalmente superado esta discusión, pero antes se identificaban los servicios públicos, o sea, prestados por el Estado, por distintos organismos, dependiendo del servicio que sea, con servicios esenciales, ¿tá? Y además, en el pasado también se identificaban en definitiva que la huelga en servicios esenciales, el correlativo era huelga de los funcionarios públicos. Y ello claramente no es así, porque hay servicios públicos que no son esenciales y hay servicios esenciales que no son servicios públicos. Por ejemplo, las mutualistas tienen servicios esenciales, que es el servicio de la salud, y como ustedes saben, esta hace lo que es la salud pública, pero hay un montón de centros privados que también atañen a la salud, un bien fundamental y por demás servicio esencial. Lo mismo pasa respecto a la huelga en los servicios esenciales. Si hacen huelga, por ejemplo, los médicos de la Española, no podemos decir que los médicos de la Española son funcionarios públicos. Por eso esa identificación que había antes entre servicio público, servicio esencial y huelga de servicios esenciales con funcionarios públicos, hoy por hoy está totalmente superada, ¿tá? Hay dos circunstancias que van a determinar esto que yo vengo de decir. Primero es el reconocimiento de titularidad del derecho de huelga a los servidores públicos, ¿tá? Hoy por hoy no hay ningún tipo de discusión. En materia de servicios esenciales y en materia de huelga, cobra cabal importancia la Organización Internacional del Trabajo, lo vamos a ver más adelante. En la legislación nacional no hay una definición de lo que es un servicio esencial y todo lo que nosotros tenemos y recogemos a los efectos de regular es dictámenes y opiniones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, órganos de la OIT, que también los vimos más adelante en el curso, ¿tá? Respecto a que los funcionarios públicos son titulares del derecho de huelga, tiempo atrás, hace un montón de tiempo, desde larga data, nos viene diciendo la OIT que la prohibición debería limitarse a funcionarios que actúan en calidad de órganos del poder público o servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda parte de la población. ¿Qué nos dice también a los efectos de la huelga en los funcionarios públicos? Que la propia evolución del sector público nos hace ver esto en el entendido de lo que les decía recién, que no todos los servicios que brinda el Estado se consideran servicios esenciales, ¿tá? Por ejemplo, y cobra mucha relevancia mediática cuando ello sucede, los registros públicos suelen hacer paros, suelen haber huelgas y inclusive ante reclamos hechos por los escribanos cuando se han prolongado las medidas de los registros públicos, han pretendido que se levanten esas huelgas por entender que son servicios esenciales, pero la justicia dice no, lo que hacen la Dirección General de Registro, que claramente es una actividad pública, no es un servicio esencial. Entonces la equivalencia de que todos los servicios que brinda el Estado son esenciales no es así, por eso es que se ha disociado, y perfectamente por lo que estamos hablando, esa cuestión de que funcionarios públicos, servicios esenciales. Sí, Dardo, decime. No, claro, o sea, digo, no es lo mismo, obviamente, de repente que en el registro civil o algo se hace un cese de actividades, que lo que puede ser el servicio de limpieza, recolección de residuos, contenedores, todo eso, que la importancia y la posible lesividad, daño que puede tener para la comunidad es mucho mayor. Exactamente, eso que tú decís justamente lo vamos a ver ahora cuando tenemos que llenar el contenido de lo que son los servicios esenciales, ¿tá? Hay servicios, lo vamos a ver ahora, que en función de lo que implican, a priori se entiende que son esenciales, pero hay otros que por el paso del tiempo terminan tornando esenciales, pero ahora en un ratito ya lo vamos a estar viendo esto que vos estás planteando, ¿tá? Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro, y es muy importante, y a los efectos sé que a ustedes también les interesa, no sé si alguien estaba conectado en los primeros minutos que lo hablamos justo de esto con el profesor Castelo, que todo el tema de los servicios esenciales es muy importante a los efectos del curso y es un tema recurrente a ser evaluado, así que si tienen dudas me preguntan y lean, porque a estos efectos
si bien en otros temas les hemos dicho, esto es norma, vean los artículos, entienda la ley, en este caso hay que estar a la OIT y en realidad opiniones y estudios doctrinarios al respecto. ¿Tá? Bueno, entonces, estamos en lo que es el ejercicio del derecho de huelga, hay ciertas restricciones al mismo, y los que están claramente definidos y entendidos de manera unánime son estos límites que los llamamos externos. ¿Tá? ¿Y cómo surge esto de los límites externos? Como yo les decía, todo esto surge a raíz de la OIT y a raíz del reconocimiento del derecho de huelga por parte de este organismo internacional, y que nos da este organismo ciertos lineamientos para admitir restricciones al ejercicio. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos dice la OIT? Bueno, el ejercicio del derecho de huelga puede ser limitado en las ciertas circunstancias. Primero, en función de las personas que ejercen el derecho de huelga. Los límites que propone la OIT son, en el caso de funcionarios públicos, en sentido estricto, son aquellos que actúan como órganos del poder público que expresan la voluntad del Estado. El claro ejemplo de esto son los legisladores y los ministros. Esas personas que integran órganos del Estado por los cargos que tienen no pueden hacer huelga. Entonces, la OIT dice, estos funcionarios está entendido de que no pueden hacer huelga en función de las tareas que realizan. Otro de los lineamientos que da la OIT para limitar el derecho a ejercer la huelga, dice en los servicios esenciales. ¿Qué es esto de servicios esenciales? Dardo, es en la línea de lo que tú proponías recién. Dice la OIT, en servicios esenciales también se puede limitar la huelga, y que serían aquellos servicios cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad, la salud de la persona en toda o en parte de la población. Entonces, en definitiva, la OIT también dice, bueno, cuando se tratarían de servicios esenciales, que son aquellos servicios que, como acabamos de ver, si se interrumpen, van a poner en peligro estos otros derechos fundamentales, porque acá lo que ustedes tienen que entender que cuando nosotros hablamos de huelga, hablamos de un derecho fundamental, pero el tema es que acá lo que pasa, van a chocarse dos derechos, entonces hay que ver cuál prevalece entre ellos, ¿tá? Entonces la OIT dice, bueno, en realidad, si por ejercer el derecho de huelga se pone en peligro estas tres cuestiones, ojo, ahí podemos sí restringir el derecho de huelga. ¿Qué dice también la OIT al respecto? Y en esta línea de lo que yo les decía recién, el tema de que ustedes se saquen de la idea que el servicio esencial se identifica con un servicio prestado por el Estado, no importa que el servicio lo preste una institución pública o una institución privada. El claro ejemplo de esto es la salud. Está ACE en el caso uruguayo, como también están las mutualistas. Por supuesto, la salud es un derecho humano fundamental y es prestado por tanto el sector público como el sector privado. ¿Qué dice también la OIT? Que bueno, que el derecho a ejercer la huelga también se puede ver limitado en aquellos servicios que a priori no son esenciales, pero que por su duración o su extensión sí se los determina como tales. El claro ejemplo de esto es el que decía recién el compañero, es la recolección de basura. Está claro que si, por ejemplo, los funcionarios que recogen la basura de la intendencia hacen huelga y paran 2 o 3 días, en principio ahí no se está por interrumpir el servicio, no está poniendo en riesgo por 2 o 3 días la salud o la vida de los habitantes. Pero si esa medida que están tomando las personas se extiende por X tiempo, sí se pone sí empieza a correr peligro estos bienes que acabamos de ver, la salud, la vida de una persona o de todo en su conjunto. Entonces, son servicios que a priori no son esenciales, porque si paran un día o dos no pasa nada, pero ojo, si empiezan a pasar los días, en un momento, la autoridad competente va a decretar que el servicio de recolección de basura es esencial y, en definitiva, se va a cortar esa medida de autotutela tomada por los trabajadores y se va a tener que reanudar el servicio. Otro ejemplo de eso, con la basura, es el típico ejemplo de clase, y es más, antes de entrar al tema, un compañero ya lo advirtió justamente, pero también lo mismo pasa con algunas otras cuestiones.
también la distribución y comercialización de los medicamentos, el agua o los alimentos. En un momento, por la duración de la medida, se puede tornar que se necesita reactivar esa actividad o servicio concreto. Y también el otro límite, que nosotros observamos que tiene el ejercicio del derecho de huelga es en aquellos servicios públicos de importancia trascendental. Como yo les dije al inicio de tratar este tema, en todo lo que atañe a limitar el ejercicio del derecho de huelga, estamos a los pronunciamientos de la OIT, y es más, con el paso del tiempo este órgano, este último ítem que ustedes ven ahí, que es el D, en los servicios públicos de importancia trascendental, la OIT ha tenido una flexibilización respecto a lo que son los servicios esenciales, y de a poco ha cambiado un poco la formulación de su definición, y en definitiva se empieza a observar que el ejercicio del derecho de huelga, que en principio tiene que ser lo más restringido que se pueda, empieza cada vez a, de otras maneras, habilitarse de a poco, que se lo vaya restringiendo por distintas cuestiones. ¿Está? Vanessa Pereira. Hola, pero me quedó una duda con respecto a la salud. Tipo, si se proponen, por ejemplo, en un hospital o cualquier cosa, o sea, en un hospital principalmente, si se proponen hacer una huelga, pero es parcial, o sea, o se turnan, ahí no tendrían problema, ¿no? Pasa que ahí esto viene de la mano, todavía no llegamos ahí, tú te adelantaste. Nosotros lo que estamos viendo es el ejercicio del derecho de huelga como derecho fundamental laboral que estamos estudiando, pero el mismo tiene que ceder frente a alguna situación. Cuando hablamos de un servicio esencial, el mismo tiene que ceder o se puede ejercer de ciertas limitaciones. En el caso de la salud pasa eso. La salud de por sí es un servicio esencial. Si las mutualistas están en huelga y paran todos a la vez, claramente se complica. Entonces es que ahí entra en escena la regulación concreta, en el caso nuestro uruguayo, la ley, que la vamos a ver ahora, la 13.720, que dice justamente qué pasa cuando se hace huelga en servicios esenciales. Lo primero va a hacer es que, si hacen paro en la Asociación Española, el Ministerio de Trabajo va a tener que decretar la esencialidad del servicio, y en realidad la Asociación Española, dije la española por decir cualquiera, desde hoy estoy con la española, la médica o ENACE o lo que fuera, no interesa. Pero en definitiva, cuando se decreta, cuando se define la medida de huelga propiamente dicha, el Ministerio de Trabajo tiene que decretar la esencialidad, y en definitiva ese sector no va a poder hacer huelga sin más y listo, porque la ley dice, en caso de que se decrete la esencialidad del servicio, el mismo tiene que funcionar de cual y tal manera. Vamos a ver si van a tener que plantear sistemas de turnos, porque el servicio, como se trata de un servicio esencial, no puede no cubrir. ¿Me explico? ¿Les tiene que quedar claro esto? Cualquier cosa seguimos ahondando en el tema. Me quedó claro. Ahora, me había quedado esa duda, por eso. Gracias. No, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de huelga en los servicios esenciales? Como decíamos recién, acá lo que entran en juego es que chocan dos derechos. Entonces tenemos el derecho fundamental de la huelga y el interés de la colectividad en la continuidad de aquellos servicios que son indispensables. Entonces, lo que se va a tratar de hacer, justamente con esto de declarar esencial ciertos servicios, es de establecer un equilibrio entre el interés general de todo el mundo, de que queremos que la salud funcione, de que se recolecte la basura o lo que fuere, con los derechos de las partes que están en conflicto. Entonces, cuando hablamos de huelga en los servicios esenciales, lo que pasa es eso. Se enfrentan dos derechos fundamentales y tenemos que ver cómo compatibilizarlos en definitiva, porque no es que uno valga más que otro, también eso les tiene que quedar claro, sino es que, a ver, están enfrentados, pero en un momento alguno va a tener que ceder o vamos a tener que acomodar para que justamente la efectividad y la tutela de los mismos la podamos ver en los hechos. ¿Está? Entonces, ¿qué es esto de la esencialidad? En la línea de lo que yo se adelantaba la compañera. Cuando hablamos de la esencialidad, de determinar qué es un servicio esencial, surgen varios problemas. Primero es el puente de la reglamentación. Quiere decir, ¿quién determina la esencialidad? Nosotros en el caso nuestro uruguayo, como ya les adelanté,
el indicado en una situación concreta en decretar que un servicio es esencial es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Está? Hay otros países, por ejemplo, que los tienen definidos por ley, hay otros países en realidad que tienen lista y ciertos servicios son esenciales o no. Entonces, el primer problema que tenés es la fuente de reglamentación. ¿Quién va a decidir si un servicio es esencial o no? El otro problema que tenemos de determinar la esencialidad de un servicio o no es el tipo de la definición. Hay definiciones que son muy genéricas o hay enumeraciones que son taxativas. ¿Qué pasa? Cuando es muy genérica, lo que termina pasando es que al final del día terminen entrando servicios que parecería que no son esenciales, ¿y qué pasa? El derecho de huelga pierde eficacia, pierde concreción. Entonces, si tenés una definición muy genérica, en definitiva las partes van a estar haciendo, los trabajadores van a estar haciendo huelga, pero realmente causando casi que no daño porque el servicio o la actividad está continuando. Entonces, se cae en eso. Y si hay una enumeración y después sí no puede pasar que la enumeración es taxativa. ¿Qué quiere decir esta taxativa? Como ustedes saben, es A, B, C o D. Si no estás acá, no estamos hablando de servicio esencial. Y por último, el otro problema que tenemos cuando hablamos de determinar la esencialidad es el contenido de la definición que viene de la mano del tipo de la definición, que sea genérica o que sea una definición taxativa. El contenido de la definición es muy importante, es lo que yo les anticipaba recién, que con el paso del tiempo la OIT ha ido flexibilizando ese concepto de esencialidad que tenía en un inicio su posición tradicional, y lo que empieza a pasar, y que es lo que dicen la doctrina determinante en la materia, que en definitiva vamos a estar a cada caso, un estudio pormenorizado a cada caso concreto, y volvemos en la línea de lo que les decía recién. Si entra todo el tema de la huelga con la protección máxima que necesita, es como que se desvanece el valor de la misma en sí. En este sentido, Hermida, que ustedes saben, me imagino que al inicio ya les debemos haber dicho, que en materia de huelga para estudiar hay unos aportes muy buenos del profesor Hermida, que es apunte sobre la huelga, que escribió mucho y mucho sobre estos temas, y él justamente decía que el contenido de la definición de servicios esenciales tiene que ser un contenido restringido, pues justamente verlo aplicado va a determinar justamente limitar o no el ejercicio del derecho de huelga como derecho fundamental que es. Entonces, caer en una amplitud del concepto de esencialidad hace perder fuerza al derecho de huelga. Entonces, como yo les decía, cuando hablamos de determinar la esencialidad, los problemas que tenemos son tres. Respecto de la fuente de reglamentación, hay países que tienen leyes al respecto, que es el caso nuestro uruguayo, la ley 13.720, ya la vamos a ver, nos habla de los servicios esenciales, no los define, pero sí estipula cómo se debe proceder en caso de que se determine que un servicio es esencial, o si no, hay otros países que, por ejemplo, lo resuelven en convenios colectivos, como es en el caso de Suecia, o con directrices de los propios sindicatos. ¿Tá? El otro problema que nosotros tenemos, como yo les decía recién, es el tipo de definición. Hay definiciones genéricas y hay enumeraciones taxativas. En el caso de Brasil y Argentina, nuestros vecinos, ellos tienen un listado de servicios considerados esenciales. ¿Tá? El riesgo del sistema, cuando tú tenés una lista, ¿qué nos dicen los autores? Que si vos tenés una lista muy amplia, en definitiva, interminable, se van a terminar desdibujando los servicios con agregados genéricos, ¿tá? Que es un poco lo que algunos autores advierten que está pasando por esta flexibilización que con el paso del tiempo está haciendo la OIT. Les reitero y les tiene que quedar claro, la definición de los servicios esenciales nosotros lo recogemos de la Organización Internacional del Trabajo a través de sus órganos, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, y las definiciones las traemos de la OIT. Y en este último tiempo han ido ampliando la definición del mismo, y hay quienes advierten que ojo con esa flexibilización que está haciendo la OIT, porque da mucha amplitud a que en definitiva termine entrando mucha cosa que a priori no son servicios esenciales. ¿Tá?
El tipo de definición de lo que son los servicios esenciales es algo que también se torna muchas veces problemático. Entonces, en la OIT y el Uruguay, que nosotros seguimos la línea de la OIT, como ya les vengo diciendo, se corre un riesgo cuando es muy genérica la definición. Como dice ahí en la PAPT, favorecer un uso excesivamente discrecional y arbitrario al órgano del Estado que lo aplica. Nosotros vamos a ver que en el caso nuestro uruguayo, la ley no define los servicios esenciales, pero sí dice que tal órgano, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, va a ser el encargado de definir cuándo es un servicio esencial. Entonces acá lo que se advierte es realmente la discrecionalidad amplísima que tiene el Ministerio de Trabajo y si se quiere cierta arbitrariedad que se puede dar a que dicho órgano entienda este es un servicio esencial o no. Entonces, ahora sí empezamos en la parte fundamental de esto, que si algo no entienden me dicen, porque es importante que lo retengan bien. Entonces, ¿cuáles son los servicios esenciales? ¿Cuál es el contenido de la definición? Conforme dice la OIT, los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad, la salud de la persona en toda parte de la población. Como ustedes ven, siempre y cuando estos derechos fundamentales se pueden llegar a ver perturbados, estamos hablando de servicios esenciales. Como les vengo diciendo también, y estoy insistiendo y estoy demasiado pesada con el tema, la definición nosotros la extraemos de la OIT y en concreto de estos órganos del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Trabajo. ¿Qué otros servicios son esenciales también? Aquellos que no serían esenciales a priori, pero que pueden devenir tales en determinadas circunstancias por la duración o la extensión. Y acá solo se va a admitir la imposición de un servicio mínimo. Este es el caso que veíamos recién a raíz de la participación del compañero de la recolección de basura, y yo les decía como otros ejemplos, lo mismo la distribución de los medicamentos, algunos alimentos, pero esto está dado en servicios que en principio no parecería grave si se cortan unos días, pero sí, las medidas se extienden en el tiempo, volvemos, Montevideo estaría todo sucio, lleno de ratas, y ahí sí, la salud, que a priori en 2 o 3 días no pasa nada, si esto es, vivimos en condiciones insalubres, la salud se va a ver claramente comprometida, por eso es que la extensión hace que el servicio sea necesario, se lo declare esencial. ¿Está? Por último, la OIT, que es lo que yo les decía recién, en esta avance que ha tenido respecto al contenido, fue flexibilizando la definición de servicios esenciales y también nos dice que aquellos servicios públicos de importancia trascendental también pueden ser esenciales. Entonces, tenemos que ver de qué hablamos cuando hablamos de aquellos servicios que son de importancia trascendental o de esa utilidad tal, que a ver, que si no se prestan, se está comprometiendo también. Entonces, el profesor Razo dice que sin comprometer directamente la vida, la salud y la seguridad, ni tener una extensa paralización, que como ustedes ven, eran los 2 casos anteriores, que a priori se ponen en riesgo esos 3 derechos fundamentales, o si no, que si a priori no, con el paso del tiempo sí. Entonces, dice Razo que sin comprometer directamente la vida, la salud y la seguridad, ni tener extensa paralización, igual van a producir especial daño afectando a otros derechos constitucionales. ¿Está? En la misma línea, ahora vamos a ver ejemplos concretos. El profesor Castelo dice que son servicios que tengan especial utilidad para el normal desarrollo de la economía o de la vida en sociedad, cuya interrupción puede poner en peligro otros derechos fundamentales de igual rango que la huelga. Porque como dijimos al inicio de este tema, acá lo que pasa es que se enfrentan, chocan 2 derechos fundamentales y hay que en definitiva ver de poder compatibilizarlos ambos. ¿tá? Y los ejemplos son la libertad de circulación, por ejemplo, el acceso a la tutela efectiva o la educación. ¿Qué es esto? A ver, muchos países han dispuesto, por ejemplo, como dice ahí, la libertad de circulación es el transporte. En muchos países, cuando han habido paros, huelgas importantes respecto de lo que es el transporte público, se ha decretado que el servicio de ferrocarriles es un servicio esencial. Lo mismo el acceso a la tutela efectiva. Esto puede ser el caso de cuando se hacen paros en lo que es la justicia, y sino también en el caso de la educación. Recientemente
el tiempo pasa muy rápido, pero en el caso uruguayo, ustedes saben, hace un tiempo hubo un tema en la educación muy importante e inclusive se llegó a dictar un decreto de esencialidad respecto de la educación. Entonces, justamente lo que dice la OIT en este último ítem es que aquellos servicios, textual dice, aquellos servicios públicos de importancia trascendental. En la línea de esto que estamos viendo, que yo ya se los mencionaba recién, el profesor Rosenbaum, por ejemplo, decía que esta flexibilización de la definición que está haciendo la OIT, volvemos, genera las alertas, si se quiere, no sé si problema ser tan dramática de entrada, pero las alertas que acabamos de ver, de que ojo, porque si se sigue abriendo tanto el paraguas va a terminar entrando mucha cosa y al final, volvemos, la huelga como tal, medida de presión, la idea es causar un impacto en su contraparte, el patrón. Entonces, si como derecho fundamental, que en principio, que en principio es irrestricto, salvo algunas excepciones que estamos viendo en los límites justamente hoy, si las excepciones las empezamos a ampliar mucho, cuidado, porque se vacía de contenido el propio instituto de la huelga. ¿Está? Entonces, para ir redondeando, ¿qué es lo que sucede? Yo les decía recién que la ley 13.720 de Uruguay es la que regula en la materia. Entonces, el régimen del servicio esencial, lo importante es que una vez declarado un servicio esencial, hay dos regímenes especiales a los que se puede quedar sometido el derecho de huelga. Entonces, cuando un servicio esencial, hay algunas legislaciones que de una lo que hace es prohíbo la huelga, o sea, en definitiva, no se puede ejercer el derecho, o si no, se admite el ejercicio, pero lo somete a limitaciones. Ustedes van a ver ahora que en el caso uruguayo, no es que se prohíba la huelga, sino que se va a poder hacer, pero con ciertas limitaciones, que es lo que regula justamente esta ley 13.720. ¿Está? Algunos ejemplos de las restricciones al derecho, algunos recogidos en nuestra legislación, son, por ejemplo, la exigencia de preaviso. Si yo voy a hacer huelga en estos servicios, tengo que avisar con una antelación de tantos días a que voy a tomar esta medida de presión. Otra cuestión es que también tiene que haber un mantenimiento de servicios mínimos. Lo que yo les decía recién en el caso de Uruguay es, se decreta un servicio esencial y se tienen que mantener ciertos servicios de emergencia, dice la ley. Ciertos turnos, los trabajadores se tienen que organizar en turnos para que el servicio no se interrumpa del todo. ¿Tá? Justamente porque estamos frente a un servicio esencial que puede poner en riesgo la salud, la vida y la seguridad de toda parte de la población. ¿Tá? Y también otras formas de restringir el derecho es la promoción de fórmulas de negociación, conciliación, mediación o arbitraje. Regulación nacional. Ahora sí, esta ley 13.720 del 16 de diciembre del 68 es la que regula al respecto. Los artículos 4 y 5, cuando ustedes lo estudien bien, es el que va a prever las limitaciones a la huelga. Y en el caso de los servicios esenciales, y los que yo les decía, prestados por el Estado o los particulares. Esa identificación que uno hacía al inicio de servicio esencial los brinda el Estado no es tal, y la ley claramente dice, servicio esencial lo preste un privado o lo preste un público. Esta ley tiene la gran complejidad que yo les decía, no define qué son servicios esenciales, solamente dice declarado un servicio esencial, y lo que sí nos dice la ley, atribuye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la facultad de determinarlos en cada caso. ¿Tá? El reconocimiento del derecho de huelga en los servicios esenciales, nuestra legislación lo va a limitar, lo va a someter a estas limitaciones. En definitiva, en servicios esenciales en Uruguay, ¿se puede hacer huelga? Sí, pero la ley nos da ciertas limitaciones. Primero, es que los trabajadores deben mantener un funcionamiento por turnos de emergencia y la posibilidad de que el gobierno exija que se someta a plebiscito la continuación de los conflictos. Entonces, en los servicios esenciales se pueden hacer huelga, una vez declarado un servicio esencial, se puede hacer huelga, pero los trabajadores tienen que, por lo menos, prever turnos de emergencia. En definitiva, el servicio no se puede cortar totalmente. Y además, el gobierno puede exigirles que hagan una votación para, en definitiva, resolver si se continúa con el conflicto o no. Otra cuestión que nos da ahí esta ley 13.720, que autoriza al Poder Ejecutivo para que en caso de interrupción del servicio pueda utilizar bienes y contrato personal. Volvemos, estamos partiendo que son servicios esenciales, a priori no se pueden interrumpir de por sí,
Por eso es que la ley faculta al Poder Ejecutivo de que si, de que si los trabajadores no quieren cumplir con los turnos que la ley les exige, puede inclusive, bueno, yo me encargo de contratar personal y presto el servicio. ¿Está? Decime, Silvia, que estás con la mano levantada. No entendí mucho eso del plebiscito, porque eso nunca se ha dado. Es No, decir, volvemos. Esto es a ver, esta ley 13.720 tiene otras cosas que, a ver, lo importante de esta ley 13.720 les tiene que quedar que es la legislación nuestra que regula en materia de servicios esenciales. Tiene otras cuestiones que no se dan tampoco, Silvia, que acá está previsto un preaviso de 7 días y demás, y tampoco está visto, pero lo importante acá, que por eso se los ponemos, es que la ley reconoce el derecho de huelga, pero le pone ciertas limitaciones. No quiere decir que se cumpla en la práctica, pero quiere decir, podés hacer huelga, pero tenés que fijarme turnos, y además yo, Estado, puedo decir que voten a ver si quieren seguir con las medidas o no. No se da totalmente, Silvia. El preaviso tampoco se da. no, pero además me parece tan complejo organizar un plebiscito, todo carísimo, todas las vueltas que da, no tiene lógica. Totalmente, es algo obsoleto, totalmente, y no se aplica, totalmente. Y después lo importante, que esto sí se ha aplicado, es el tema de que sí, a ver, evidentemente, cuando los conflictos están muy fuertes y demás, a veces los trabajadores no reanudaron los servicios, no dispusieron esos turnos de emergencia como prevé la ley, el tema de que se contrate directamente a otra empresa o persona o lo que fuere, no importa, para cumplir con el servicio. ¿Está? Eso es importante porque justamente son facultades que le queda al gobierno. Respecto a servicios esenciales declarados en Uruguay, o sea, presentado una situación, el Ministerio de Trabajo dice, este servicio es esencial. Bueno, desde el 86 en adelante, a modo de ejemplo, se han declarado esenciales los servicios portuarios, los aduaneros, los frigoríficos de seguridad social, los combustibles, el correo, el gas, el transporte. Estas son situaciones donde el Ministerio de Trabajo, a raíz de decretos, porque lo que saca el Ministerio de Trabajo son decretos, ha declarado que estos sectores de actividad se entiende que son servicios esenciales. ¿Está? La aplicación del artículo de esta ley 13.720 es conflictiva y siempre fue conflictiva, y las organizaciones de trabajadores consideran que, en definitiva, que casi todos los servicios no serían ningunos esenciales de aquellos que ha decretado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo la salud, que parece muy evidente a los ojos de todos de que no puede ni titubearse de si el mismo trata o no de un servicio esencial. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Quedó claro? Porque ya estaría la clase terminada, pero a ver si quedó alguna duda. ¿Quieren hacer algún comentario a alguien? ¿No? Bueno, si no hay intervenciones y no hay ninguna duda, nada, yo en realidad me despido. Gracias por la atención. Y el viernes retomamos. Hagan esa gestión en el grupo de WhatsApp, así nos dicen el tema de lo que sería la fecha que mejor cuadra para hacer el último parcial. ¿Les parece bien? Sí, profe, ya se está debatiendo, tipo, ya pasé la encuesta. Sí, ya está ahí. Mañana la cierro y el viernes les comunico el resultado. Dale, perfecto, así definimos eso con todos los docentes para saber cuándo es la última prueba. ¿Está? Bueno, buenas noches para todos. Nos estamos viendo el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.